Buenos días, bienvenidos a este espacio de análisis en donde el día de hoy hablaremos sobre un tema de psicología evolutiva. Abordaremos una etapa muy importante, un tema de una etapa muy importante que es la adolescencia. Y la adolescencia, bien sabemos que debemos de entenderla no como una crisis, sino como una reconstrucción estructural del sujeto o el individuo. Antes de todo, vamos a presentar al licenciado Francisco René Castellanos Chargoy y al licenciado Eric Rafael Llanes Almendras. Bueno, ahora sí que me gustaría saber ustedes qué piensan respecto, no sé si conozcan del tema de, bien abordado, sobre la teoría de Sigmund Freud. Él se basaba mucho en la cuestión del psicoanálisis, él fue el principal precursor y fundador de dicha teoría, en la cual él explicaba que el desarrollo del ser humano se basaba en distintas etapas, en distintas edades, pero se marcaba en el inicio de la etapa genital. Él decía o explicaba que conforme iba ciertas edades, iban pasando el ser humano ciertas etapas por medio de la sexualidad. No sé ustedes qué conozcan al respecto. Buenos días, gracias por invitarme a los dos muy jóvenes. Gracias. Y te agradezco el detalle. Todos hemos escuchado de este famoso psicólogo, donde él plantea que la personalidad del individuo se desarrolla a través de etapas desde muy pequeño, ¿no? Y algo interesante que él plantea, que si esta es donde se despierta el líbido, lo placentero. Y entonces él dice que durante estas etapas, que las más importantes él señala 5, si hay alguna etapa en la que haya habido algún conflicto, en su etapa de adultez puede haber ciertas fijaciones, ¿no? Pero estamos hablando de una teoría de hace algunos años atrás, ¿no? Entonces, bueno, como para empezar, eso podría yo comentar, ¿no? Ok. Tú, Rafa, Bueno, adelante. gracias. También reitero el agradecimiento a los dos por el espacio. Entonces, bueno, sí, como comenta el profesor Francisco, Freud marcaba mucho el cambio evolutivo de la niñez a la adolescencia. Y esta transición suele ser muy importante, dado que los cambios físicos que se presentan y hormonales en muchos aspectos van a ver la conducta del ser humano, sobre todo en la adolescencia. Comentabas al principio de la entrevista que no es rebeldía, realmente son cambios que se presentan y el ser humano desconoce ese tipo de cambios. Al fin de cuentas, en la parte del líbido, la parte de la ansiedad, sensibilidad, entonces todo ello repercute a la conducta y eso genera ciertos patrones. Como bien mencionaba el profesor Francisco, ciertos aconsentimientos que hay en la infancia pueden verse reflejados en la adolescencia y en la adultez, pero por ello es muy importante la educación sexual, algo que yo siempre he comentado que en México es muy nula o realmente nula. Y aquí es, bueno, para ustedes, ¿de qué forma impactaría esta teoría del desarrollo psicosexual dentro de la adolescencia, dentro del desarrollo de la adolescencia en la actualidad en México, hablando de nuestro país? ¿Creen ustedes que realmente sí, bueno, realmente sí tendría un gran impacto en el desarrollo actual de los chicos, tomando en cuenta que las necesidades conforme al tiempo han cambiado, tanto las necesidades físicas como las necesidades a nivel neurológico? Fíjense que si nos basamos en las primeras etapas
el psicólogo Freud, cuando habla de la etapa oral, que va de los 0 a 1 año, él en esa etapa hace mucho hincapié de lo que es la confianza y la dependencia. Entonces, si esa parte no está cubierta, más adelante puede haber conflictos. En la etapa anal, por ejemplo, que va de los 1 a los 3 años, ahí tiene que ver con la autonomía y el orden. Ahora, nos vamos a la etapa de la tercera etapa, la fálica, que va de los 3 a los 6 años. Y esto me gustaría explicarles tanto, o más bien comentarles, de 3 a 6 años, porque aquí está el famoso complejo de Edipo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una nieta de 5 años, y yo veo cómo sigue mucho al papá. La mamá sí, pero más al papá. Y sería a la inversa, si fuera un varón, seguiría al papá. Pero siguiendo la teoría, ¿qué pasaría si no estuviera presente papá o mamá? Entonces ahí puede haber ciertas fijaciones en la etapa adultez. Entonces es muy interesante seguirlo, esta parte que están marcando ustedes. Ya hay una etapa de la latencia donde tal pareciera que lo sexual desapareciera y después renace en la etapa que ustedes están planteando, que es la etapa, la genital, donde empieza la pubertad, ¿no? Entonces, en esta etapa, que es la que ustedes quieren hablar, bueno, pues aquí viene todo el despertar de las hormonas y donde el adolescente empieza a ver que su mundo ya no es su familia, ¿no? Que también él tiene que agradarle y empieza a experimentar hacia afuera, ¿no? Empieza ese ejercicio de búsqueda, soy aceptado afuera, porque damos por hecho que de antemano que la familia lo acepta, pero ahí viene el gran problema con el adolescente y todos lo hemos vivido, ¿no? Entonces, esa sería una parte de mi comentario, ¿no? Y bueno, y para ir redondeando, tal cual comentaste, una necesidad. O sea, la parte sexual es una necesidad fisiológica del ser humano. Entonces, realmente se percibe de esa manera, sobre todo aquí en México. Entonces, los beneficios sexuales en un ser humano son muchísimos. Realmente cuando un ser humano muere, muere con el 70% de su capacidad cognitiva. Pero ¿qué pasa cuando un ser humano tiene actividad sexual recurrente, se alimenta bien, hace ejercicio? Muere con el 85% de su capacidad cognitiva. Son estudios comprobados. Entonces, bueno, realmente cada vez que un ser humano tiene un tipo de orgasmo, sus neuronas se conectan entre sí. Son ejercicios totalmente que van al apoyo del cerebro. Pero, reitero, debido a nuestro tipo de cultura, realmente hablo de la cultura mexicana, se ignora mucha información de ese tipo. Entonces, se malvé lo que es la parte sexual, cuando realmente debe ser un tema educativo recurrente desde preescolar. Yo me baso mucho en el modelo educativo de Países Bajos, donde ahí enseñan la educación sexual desde preescolar, o sea, desde que entran, pero le ponen los nombres tal cual: vagina, pene, coito, para que se normalice, porque es una realidad, la educación sexual no está normalizada en México. Entonces era lo que buscaba Sigmund Freud, que era que realmente nosotros supiéramos cuáles son los procesos y cuáles son los cambios que van a repercutir en un adolescente y en su futuro en un adulto. Yo creo que eso que mencionas, el tema de que se hable desde los del primer conocimiento del niño, que se mencione los nombres, también va, por ejemplo, él estaba dentro de otro, pues, ahorita en la actualidad, México, como lo dices tú, tiene una déficit de su cultura. Entonces, en otros países, si nos vamos a otros países, están más educados en el tema sexual, en lo que mencionas, ¿no? Hablarle a los niños como es. De hecho, se dice, o sea, se dice en la psicología que al niño le hables conforme a su edad, pero las cosas como son, que se expliquen, ¿no? Entonces, bueno, y
por ahí hay una escritora, no sé si la han escuchado hablar, Diane Papalia, en donde ella menciona más o menos en su libro respecto a Sigmund Freud, el cómo esta etapa no es un reajuste biológico, sino que obliga al adolescente a lidiar con una nueva autoimagen, ¿no? ¿Quieres comentar al respecto, Rafa? Maestro, ¿usted? Bueno, es famoso egocentrismo que se vive en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia es como el gran salto donde ya se empieza a pensar más en ver más lo abstracto, ¿no? Ya hasta se hacen planes a futuro y todo esto. Quiero retomar tantito la pregunta anterior de la comparación sexual entre México y países europeos. Hay 3 países que yo creo que a los jóvenes les encantaría vivir ahí por este amplio criterio en cuanto a la sexualidad. Dinamarca ocupa el primer lugar, Alemania y Holanda. Creo que si hubiera que recomendarle algún lugar turístico a los jóvenes, serían esos. Porque allá la sexualidad es vista desde otro punto de vista. O sea, aquí el problema que tenemos en México son las tradiciones familiares y la religión. Entonces, hay tabús, por ejemplo, allá hay playas nudistas para familias, no nada más para adultos, para familias. Aquí está el machismo, como ya no hablemos de llegar a la virginidad, sino de ese machismo que ha prevalecido siempre. Sin embargo, algo que me gusta mucho de las nuevas generaciones es que ya empieza a haber esa igualdad, ya tanto mujeres como hombres ya empiezan a verse como iguales. En la época que soy yo nací en el 62, no, eso era pecado capital, eso, Entonces, hoy en día esos cambios favorecen, ¿no? Porque es bonito escuchar a los jóvenes cuando hablan con propiedad, cuando hablan con conocimiento, también enriquecen mucho a los que venimos de otra generación, ¿no? Okay, yo también igual pienso muy parecido al maestro Francisco, ya nada más para ir redondeando y no quitarle no sé qué tanto tiempo tenga ya el profesor. Contestando tu pregunta, Diana, tal cual Freud maneja que en esta etapa ya el ser humano se empieza a fijar en el sexo opuesto. Entonces va muy de la mano con lo que comenta el profesor Francisco. El egocentrismo, el me veo bien, el vuelo bien, pero ya no para mí, sino para ser atractivo ante los demás. Y en su, puede ser, bueno, Freud manejaba en el sexo opuesto. Entonces, bueno, esa parte del yo me arreglo, yo me visto, pero yo no quiero estar ya bien conmigo mismo. Yo quiero estar bien para alguien más, para poder pasar esa parte de lo que es la intimación. Entonces, sí, bueno. Claro, por eso se mencionaba lo del, bueno, ves que él mencionaba 3 fases, ¿no? El ello, el yo y el superior. Sí, donde mencionaba que el ello, pues era el instinto de placer. El yo era donde la realidad, ¿no? La que está viviendo, y el superyo, pues la parte un poquito moral, en donde ya en donde ya él va tomando en cuenta lo de afuera. Ok, perfecto. Sí, sí. ¿Sí? Sí, queda. Pues si ya no hay más, para ya no quitarle de su tiempo al licenciado, pues me dio mucho gusto conversar con ustedes este tema, debatirlo, y espero en algún otro momento compartir más información y conocimiento respecto a ello. Gracias, es un placer estar con ustedes, jóvenes y profesionistas. Gracias. Le agradezco de antemano tanto a la psicóloga Diana como al licenciado Francisco el que nos hayan podido apoyar. Un saludo y gracias. Buena tarde, que estén bien. Bye.